Por favor, hermanos, ejercicio 23, página 94. Vamos ahora a hacer número 2. Hermana Sara, por favor, lee el número 2 y danos la traducción correcta. Tom egeras Hankurian y Sun egerei Haihemas Sun Gisu. Él que levantó al Señor Jesús levantará también a nosotros con Jesús. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Egerei. Egerei. Es futuro. El verbo principal es futuro. Bueno, tengo una pregunta, hermanos. ¿Por qué egerei es futuro si no tiene sigma? Tiene el circuncidado encima de cambia el acento. Aprendimos en lección 23 los verbos líquidos. Y muchas veces los verbos líquidos suprimen la sigma. Hermanos, muchas veces los verbos líquidos suprimen la sigma. La única manera de determinar si es presente o futuro es por la acentuación. Entonces, egerei es futuro. También el contexto puede indicar la correcta traducción. Entonces, tenemos egerei, verbo principal, levantará. Busco sujeto, tercera persona, fuera del verbo. Ho egeras, participio. Participio que lleva artículo. ¿Qué palabra voy a escribir cuando el participio lleva el artículo? ¿Qué palabra voy a escribir? ¿Qué? El que levantó al Señor Jesús. Ese sujeto. El que levantó al Señor Jesús levantará también nosotros con Jesús. Palabra por palabra, literalmente traducida. El que levantó al Señor Jesús levantará también a nosotros con Jesús. Preguntas. Y yo puedo leerlo. Sí. El que levantó al Señor Jesús también nos levantará con Jesús. Perfecto. El que levantó al Señor Jesús también nos levantará con Jesús. Perfecto. Preguntas. Número 3. Por favor, hermana Ariadna, lee griego y danos la traducción. Eipen con aceptáis, oti abrosaneita, Sí. El discípulo dijo que moriría por causa de Jesús. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Sí y eipen, ¿verdad? Esto es diálogo indirecto, entonces hay dos verbos. Ajá. Ahora, este diálogo indirecto se conforma a página, por favor, hermanos, busca página 85. 85, párrafo 251. Página 85, párrafo 251, ejemplo número 4. Dice: Epen hoti obsetai, futuro. Él dijo que vería. Yo acepto, él dijo que verá. Conformando y coordinando este ejemplo, este modelo, con número 3 tenemos: el discípulo dijo que moriría. Yo acepto, el discípulo dijo que morirá. ¿Entendieron?
El discípulo dijo que morirá por causa de Jesús. Repito, diálogo indirecto. Tenemos apothenetai, apaznesco, según el vocabulario, en el futuro lleva la voz media, la terminación de la voz media, es decir, que es deponente en el futuro. ¿Ok? Apothnuma, futuro deponente, futuro deponente, siendo que tiene la terminación de la voz media, siendo deponente, se traduce activamente, morirá, de morir. El discípulo dijo que morirá por causa de Jesús. Hay dos verbos. Sí, epen es el verbo principal y apazneter es también verbo principal. El discípulo dijo que moriría por causa de Jesús. ¿Preguntas? Sí, hermano. Ese acento circunflejo que está sobre la I de ese largo que hay ahí, me moriría. Indica el futuro. Me indica el futuro. Ajá. Me puedo guiar por eso. Sí, y también la terminación, porque por casualidad, apaznesco es un verbo irregular en el futuro, porque en el presente es normal, en el futuro es deponente. Entonces, de esa vía también se puede determinar. Última respuesta. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Última respuesta, número 3. El discípulo dijo que moriría por causa de Jesús. Número 4. Hermano Eduardo Roy Ramírez, hijo, por favor, léenos el griego y danos la traducción correcta. O egoromen autoi autos o de iuso egerei nemas ente sante hero. Primera. Mira. La traducción es: no nos levantamos a nosotros mismos, pero Jesús nos levantará en el postrero día. Perfecto, excepto una cosa. Y esto es una duda, pero no es una duda. Tenemos autoi, que es según lección 7 del primer año de griego, pronombre intensificado y se traduce como mismo. Y tenemos hautus, pronombre reflexivo que se traduce como mismo. Entonces tenemos dos palabras que se traducen mismo. Será entonces, número 4, así: nosotros mismos no levantaremos a nosotros mismos. Redundancia, pero distingue entre dos cosas: el pronombre intensificado y el pronombre reflexivo, que al español se traduce igual, pero hay distinción en su utilización. Nosotros mismos no nos levantaremos a nosotros mismos. No nos levantaremos a nosotros mismos. Ajá. Nosotros mismos no nos levantaremos a nosotros mismos. Ya. Pero Jesús nos levantará en el postrer día. Egere es el verbo principal, ¿verdad? Sí, y egerumen Eso también es verbo principal. tiene dos verbos principales. Ajá. Y los dos son futuros. Y los dos son futuros. Pero tengo una duda. ¿Por qué si son futuros no tienen la sigma, que es la marca del futuro? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Porque Hermana. por lo menos que de mí tiene su complejo ese ahí. Ajá. Siendo que Un verbo líquido. un verbo líquido. Y los verbos líquidos suprimen a la sigma en el futuro y en el pasado, el aoristo. ¿Ah? Entonces, por la marca, la acentuación se puede determinar. Y también por acostumbrarse a los verbos líquidos. Sabemos que egero ya es un verbo líquido. De esa manera, cuando chocamos con la palabra egero,
vamos a hacernos la pregunta, ¿es esto presente o futuro? Y el futuro. Por la mera ortografía o sonido de las letras no se puede determinar. Por la acentuación sí, pues se puede. Ok, respuesta final. Nosotros mismos no levantaremos a nosotros mismos, pero Jesús nos levantará en el postrer día. Último día. Último día. En el postrer día. Último día, acepto. Acepto. Sí. ¿Ah? Nosotros mismos no levantaremos a nosotros mismos, pero Jesús nos levantará en el postrer día. 5. Hermano Onésimo, por favor, lee griego y danos la traducción. Eucos, Belén, Homeros, tú, para, todo, es, paren. Sí. Sí, señor. Perfecto. El malo recogió prestamente lo que fue sembrado junto al camino. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo? No le haga caso a hermano. Eren, sí, Eren. Es de arro. En el vocabulario, el verbo principal, hermanos, es arro. Futuro y auristo. Arro. Futuro y auristo de airo. Se suprime la sigma. Ajá. Esto es auristo. No tiene la sigma alfa. No tiene la sigma alfa. Recogió. El malo recogió. Ahora hay un problema con la palabra iutus, porque en el léxico se da iutus como siendo recto, derecho. Pero también, según página 73, lección 19, el vocabulario iutus es también una forma de la palabra iuteos. Siendo así, quiere decir luego, de repente, prestamente, en un instante, cosas así. De repente, el malo recogió. Ahora tenemos participio de espero. Según el vocabulario, mire por favor, hermanos, la palabra espero y nota la forma del futuro. Dice espero y la segunda forma espero. Esperó es futuro y se suprime la sigma, ¿no es así? Se suprime la sigma. Siendo así, aquí tenemos un participio auristo. Se suprime la sigma. Sparen es la forma del auristo. Espera, sí, auristo, voz pasiva. Se suprima la zeta, no la sigma. ¿Cuál es la marca de la zeta eta? Es la marca de la voz pasiva en el auristo. Ok, mirando a Spero, la sexta parte dice esparen. Se suprime la zeta eta. La zeta se suprime. Entonces aquí tenemos participio sin aumento. To sparen. Ok. Tú dices, bueno hermano, ¿dónde sacaste la terminación? Buena pregunta. Mira por favor la paradigma. Página 125. 125. Lucen. Neutro singular. Nominativo.
y acusativo. Luthen. Entonces eso es lo que estamos tratando sin la theta, porque con los verbos líquidos la theta se suprimió. ¿Entienden? Ok, volviendo a número 5, tenemos to, acusativo neutro. Sparen, acusativo neutro. Se suprime la theta, es participio. Lo que fue, voz pasiva, lo que fue sembrado. Ahora tenemos to y sparen separados por la locución para ten odón, junto al camino. El malo de repente recogió lo que junto al camino fue sembrado. Repito, de repente el malo recogió lo que junto al camino fue sembrado. ¿Entienden? ¿Hay preguntas? Repito, de repente el malo, el maligno aceptó. De repente el maligno recogió lo que fue sembrado junto al camino. De repente el maligno recogió lo que fue sembrado junto al camino. Preguntas. Número 6, por favor. Hermano Eduardo Roy Ramírez, padre, lee el griego y danos la traducción. Ean agapate agalou eseste nasitai son apotanontos super uno. Sí, señor. Si amáis los unos a los otros, seréis discípulos del que murió por vosotros. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Hay dos. Bueno, yo empiezo por agapate. Ajá. Amáis. Sí, señor. Después es ese. Ajá, sí, señor. Ok. Agapate, lección 20. Ean, partícula condicional con subjuntivo. Si améis. Repito, si améis los unos a los otros, seréis discípulos del que murió por vosotros. Bueno, si está en el idioma de Cervantes, ok, pero no lo usamos. Si amáis. Entiendo. Entonces, no suena bien decir si améis. Entiendo. Ahora, si dice que os améis los unos a los otros es otra cosa. Si os améis. Si os amáis. El mandato es imperativo. Améis. El amáis es subjuntivo. Si dice que os améis, está Es un propósito. Pero aquí debe ser si amáis. Eso suena mejor en español. Pero debe entender que el griego es subjuntivo. Sí. Aunque el español no encaja. Pero de tal manera el sí no es una cuestión ahí que tiene que ver con el subjuntivo. Condicional. Sí. Es subjuntivo. Ok, respuesta final. Si amáis los unos a los otros, seréis discípulos del que murió por causa de vosotros.
Número 7. Hermano Wilder Adames, por favor, lee griego y danos la traducción. Ean pitius gente eis ton Jesús net o tú menete eis ton mayor. Perfecto. Si creyeren en Jesús, con él permaneceréis para siempre. Si creyereis. Si creyereis, subjuntivo, ¿verdad? Así como el número 6. Entonces, puede ser número 6 si amareis. Sí. Ajá. Eso se llama futuro subjuntivo. Ajá. Si amareis. Ajá. Número 7. Si creyereis en Jesús. Si creyereis en Jesús, con él permaneceréis para siempre. Repito, si creyereis en Jesús, con él permaneceréis para siempre. Verbos líquidos. Meno es verbo líquido, se suprime la sigma del futuro que aprendimos en esta lección. Si creyereis en Jesús, con él permaneceréis para siempre. Preguntas. Número 8. Hermana Virtudes, por favor, lee griego y danos la traducción. Con, agapón, ton, cuios, aratá, kai, ton, aposteilán, lanta, autón. El que ama al hijo, amará también al que le envió. ¿Cuál es el verbo principal, hermana? Bueno, hay dos verbos. No, uno solo. ¿Qué? Agapón Agapá. Agapón es participio. y Agapá es verbo. Y usted lo tradujo ese verbo agapá como futuro. Me hago la pregunta, ¿por qué es futuro si no tiene sigma? porque se suprime la sigma y tiene el acento circunflejo que es la marca de Exactamente, exactamente. Entonces, amarrar también, ahora participio con la palabra ton. Si hay artículo con el participio, ¿qué palabra voy a escribir primero? ¿Qué? Amarrar también al que le envió. La palabra apostelo, según Auristo, se suprime también la sigma, verbo líquido. Según Auristo, al que le envió, auton, le. Amará también al que le envió. Ahora en la primera porción tenemos otro participio con artículo. Voy a escribir la palabra que. El que ama al hijo. El que ama al hijo amará también al que le envió. Entonces, número 8 queda así. El que ama al hijo
amará también al que le envió. Preguntas. Última respuesta, número 8. El que ama al Hijo, amará también al que le envió. Número 9, por favor, hermano Ernesto Echemendía Palmero. Lee en griego, danos la traducción correcta. Cara estai epi to amar to epi to renami to Jesús metanoesan. Perfecto. El pecador que se arrepintió por causa de las palabras de Jesús, gozo será sobre el pecador. Gozo será, estar, futuro de eni, verbo principal. Gozo será, gozo estará. Ahora tenemos un problema. Yo veo aquí la palabra to, dativo, 3 veces. Tengo to hamartolo, to epi, to remati, 3 veces, causándome confusión. Ahora, to hamartolo, tengo que hacerme la pregunta, ¿qué palabra encajaría mejor con la palabra hamartolo? El pecador, sobre el pecador. ¿Cuál pecador? Ajá, solo encaja la palabra metanoesan, sigma alfa, tiempo pasado, arrepentirse, que se arrepintió. Gozo será sobre el pecador que se arrepintió. Ahora la palabra to epi, to remati, tu Jesús. Ahora to epi quiere decir, bueno, la palabra to encaja con metanoesantai. Entonces tenemos to harmatulo. Yo voy a escribir esto en la pizarra porque vale la pena hacerlo. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí to hamartolo. Hamartolo, dativo. To, dativo. Epi. Epi. Ahora la pregunta. To hamartolo. To epi. No. Este to va con la palabra met anoesan. Entonces queda así: to hamartolo, to metanoesan, to hamartolo, posición atributiva. To hamartolo, el pecador. ¿Cuál pecador? El que se arrepintió. El pecador, el que se arrepintió. El pecador que se arrepintió. Ahora epi, to, dativo, remati, tu Jesús. Remati, tu Jesús. Ahora, un modismo con epi, to remati.
Aprendimos en lección 23, esta lección, que epi con el dativo, yo te suscrita, dativo singular. Epi con dativo singular quiere decir sobre o por causa de. El pecador, el que se arrepintió sobre la palabra de Jesús. El pecador, sobre el pecador, epi. Epi. Gozo estará sobre el pecador que se arrepintió sobre la palabra de Jesús. Por causa de la palabra de Jesús. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Este epi no es el mismo de epi. No. Y otro epi por ahí. Sí, epi tiene varias significaciones. Sí. Porque este epi tiene el acento suave, ¿no? ¿Cómo se llama? El Suave. Aspiración suave. No, el acento grave. En ahí. Sí. Y el otro agudo. Epi tiene muchas definiciones. Ok, repito. Última respuesta. Gozo estará sobre el pecador que se arrepintió por causa de la palabra de Jesús. Ok, para la próxima clase, número 15, voy a hacer por ustedes. Juntos, men estin ho arcon, ho opotenas, tus profetas, ekenos de estin ho hamartolos, ho metanoesas, epi to remati tuyo Jesús. Ahora la palabra estin, este es el príncipe que mató a los profetas. Estin, este es, putos, sujeto nominativo, verbo tercera persona singular, siendo un verbo de esencia, tiene su sujeto y su complemento en el caso nominativo. Este es el príncipe. ¿Cuál príncipe? El príncipe, el que mató a los profetas. Apoptenas, matar. ¿Y por qué no tiene sigma alfa? Porque ellos son. ¿Por qué apoptenas no tiene sigma alfa? Siendo ahorita. Tiene seguro la acentuación futura. Ajá. Es un verbo líquido, se suprime la sigma. Ajá. Ok, este es el príncipe que mató a los profetas. Ahora, segunda locución. Pero aquel es el pecador que se arrepintió por causa de la palabra de Jesús. Repito, número 15. Este es el príncipe que mató a los profetas, pero aquel es el pecador que se arrepintió sobre la palabra de Jesús, por causa de la palabra de Jesús. Preguntas. Ahora 18. Macarioi eisin. Hoy hautus doxadzuntes al hoi dexasontes ton apostelanta ton quion
autu eiton cosmo. Macario quiere decir bendecido, bienaventurado. No son bienaventurados los que se glorifican. Bienaventurados son no los que glorifican que glorifican a sí mismos, sino los que glorifican al que murió, al que envió al Hijo de Él al mundo. Hay un error tipográfico. La palabra antes de la penúltima palabra debe ser eis, al mundo. Eis ton cosmo. Eis. Eis ton cosmo. Eis ton cosmo. Repito. Bienaventurados son no los que glorificaron a sí mismos. Supongo los que se glorifican a sí mismos. Sí, no, es presente, entonces debe ser glorifica. Bienaventurados son no los que glorifican a sí mismos, sino los que glorifican al que envió a su Hijo al mundo. Repito, bienaventurados son no los que glorifican a sí mismos, sino los que glorifican al que envió a su Hijo al mundo. Diga. En la expresión española, no está mal decir que se glorifican a sí mismos. ¿Sí o no? Es correcto decir, bienaventurados son no los que se glorifican a sí mismos, sino los que glorifican al que envió a su Hijo al mundo. ¿Está bien? ¿Lo dije mal? Yo le añadiría, delante de la primera glorifican, se glorifican a sí mismos. Ah, sí, entiendo. Ok, yo acepto eso. Mejor, porque realmente la palabra se es el pronombre reflexivo en español. ¿Tiene sentido? Estoy de acuerdo completamente, 100%. 18. Bienaventurados son no los que se glorifican a sí mismos, sino los que glorifican al que envió a su Hijo al mundo. Una aclaración. Sí, señor. En el español también se dice, bienaventurados no son los que se glorifican a sí mismos, sino los que glorifican al que envió a su Hijo al mundo. Está bien, estoy de acuerdo. Sí, señor. ¿Preguntas? Ok, hermanos. Para la próxima clase, número 23, ejercicio 23, números 11 a 20. 11 a 20. Hasta mañana.